Muy buenas noches a todas y a todos. Es realmente un placer estar aquí en esta primera sesión del espacio Hablemos de Nosotras, construyendo derechos sexuales y reproductivos. Mi nombre es Rebeca Ramos y soy directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Y bueno, este espacio es una colaboración entre GIRE e IntelliJuris, con el objetivo de impulsar conversaciones con actores clave y expertas en temas de justicia reproductiva. Bueno, el día de hoy tengo el placer de compartir este espacio con dos muy admiradas colegas abogadas, defensoras de los derechos humanos, Ana Lorena Delgadillo Pérez, quien es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Graciela Rodríguez Manso, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, para presentarles el día de hoy nuestro informe Sin reparación no hay justicia, obstáculos para la reparación integral por violaciones a los derechos humanos en México. Desde hace años, México enfrenta una escalada de violaciones a los derechos humanos sin precedentes y que parece no tener tregua. La tortura y otros malos tratos continúan siendo una práctica generalizada. Al mismo tiempo, la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas asciende a poco más de 80,000, mientras que 2/3 de las niñas y mujeres mayores de 15 años han sufrido por lo menos un episodio de violencia de género en su vida. Y de 2007 a 2017 la tasa de homicidios de mujeres casi se triplicó. Hasta 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, destinaba aproximadamente 500 millones de pesos al pago de indemnizaciones, tomando como ejemplo la cifra de homicidios que se registraron en México entre 2006 y 2007, más de 200,000. Si a cada víctima se le asignaran alrededor de 470,000 pesos, tomaría más de 100 años poder pagarles a todas. Desde luego, la reparación integral no se agota en la dimensión monetaria, pero este ejemplo permite vislumbrar una parte de la situación en la que se encuentran las víctimas y los enormes retos institucionales que enfrenta el Estado mexicano para hacer frente a sus obligaciones. A lo anterior hay que añadir la falta de comisiones locales de víctimas en algunas entidades federativas, la insuficiencia de recursos y de personal para la operación de las medidas establecidas en la Ley General de Víctimas y la complejidad de los trámites para el reconocimiento de la calidad de víctima. En términos de acceso a una reparación integral, el panorama recién descrito ya resulta suficientemente adverso y complejo. Sin embargo, distintas decisiones tomadas a lo largo de 2020 tuvieron como efecto colocar a la CEAP y a las víctimas de violaciones a derechos humanos en una posición aún más crítica. Como sabemos, la reparación integral por violaciones a derechos humanos por parte del Estado es un derecho constitucional también reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto significa que toda medida que adopte el Estado mexicano cuando se trate de derechos de las víctimas no puede ser regresiva, incluyendo las cuestiones presupuestales que son necesarias para el cumplimiento de estas obligaciones. Sin embargo, con las medidas de austeridad tomadas durante los últimos años, esto no ha sido así. Al contrario, se han presentado este tipo de regresiones en términos de la atención institucional a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Dada esta situación, pues impone la necesidad de un proceso de transformación institucional que garantice, por una parte, la rendición de cuentas, la transparencia, la eficacia y la eficiencia, y sobre todo una mejor gestión y atención a las solicitudes de atención, apoyo, asistencia, protección y reparación del daño. Ante esta situación, las tres organizaciones que estamos el día de hoy aquí, la Comisión Mexicana, Fundación para la Justicia y GIRE, decidimos elaborar un informe que describiera, por una parte, la integración del Sistema Nacional de Atención a Víctimas con la Comisión Ejecutiva, la CEAV, como institución coordinadora de este sistema, y además del camino administrativo a seguir para obtener una reparación integral, y por el otro lado, presentar la experiencia que hemos tenido como organizaciones que nos encargamos de la representación de víctimas y de personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en este camino hacia la reparación integral frente a estas instituciones. En el caso de la Comisión Mexicana, son casos de tortura y detención arbitraria,
en el ámbito de la Fundación para la Justicia, casos de migrantes y víctimas de desaparición forzada, y en el ámbito de trabajo de Gire son casos de violación a los derechos reproductivos. En este sentido, cada una de nosotros, yo ahorita di un panorama muy general de lo que implica este informe, pero vamos a tener unos minutos, yo ahorita voy a aprovechar para presentar lo que tiene que ver con temas de justicia reproductiva y violación a derechos reproductivos. Después le pasaré la palabra a Ana Lorena y cerrará Graciela para compartir la experiencia de cada una de las organizaciones, y después abriremos un espacio, unos 20, 30 minutos para preguntas y respuestas y comentarios de quienes nos están acompañando el día de hoy. Entonces, ya hablando del ámbito de los derechos reproductivos, pues es importante en primer lugar decir que tanto mujeres como personas gestantes en México se enfrentan obstáculos como la falta accesos de servicios de salud reproductiva que van desde cuestiones de abortos legales y seguros hasta a la falta de atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, que significan casos de violencia obstétrica y en algunos de muerte materna prevenible. En ese sentido, por ejemplo, los casos de muerte materna tienen efectos desproporcionados en ciertas poblaciones, una de ellas las mujeres indígenas. Y para resumir en este sentido, pues el tema de la justicia reproductiva continúa siendo una idea cuya materialización está lejos de alcanzarse. Como parte de este trabajo, Gire acompaña a mujeres y a sus familias en el acceso a la justicia en casos relacionados con la violación de derechos reproductivos, y este acompañamiento incluye también el seguimiento al acceso de una reparación integral. Como sabemos, el acceso a la justicia no se agota con la emisión de una sentencia o de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos, sino que después hay que seguir todo un proceso para que lo que se establece en esas resoluciones pues efectivamente tenga efectos de reparación y de restitución en los derechos de las personas que fueron afectadas. En ese sentido, es que desde 2016 Gire decidió emprender una estrategia con el objetivo de impulsar acciones no solo ya ante las autoridades responsables, ya fueran autoridades federales o locales, sino hacer uso precisamente de este Sistema Nacional de Víctimas que se estableció en la Ley General de Víctimas, y tanto ante las comisiones locales como ante la comisión ejecutiva, ante la CEAB, encargadas de precisamente la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito, precisamente para pues sentar y reparar en lo individual y en lo comunitario a esas personas y a sus familias, pero también sentar bases y criterios apegados a los estándares de derechos humanos para que las autoridades responsables pues cumplan cabalmente con su obligación de reparar integralmente. A partir de la experiencia de Gire en los casos acompañados, hemos detectado que en ocasiones ha habido una falta de voluntad por parte de las autoridades responsables para el reconocimiento de los mismos hechos violatorios, a pesar de que exista ya una resolución por parte de una autoridad jurisdiccional o de una autoridad administrativa, como lo son las comisiones de derechos humanos, particularmente en casos de negativa de acceso a los servicios de aborto después de una violación sexual, o componentes de la reparación integral que en el ámbito de los derechos reproductivos resultan indispensables, como por ejemplo en estos casos las medidas de no repetición, no solamente reparar en lo individual a las personas a quienes se les negó, sino evitar que esto vuelva a pasar y que los servicios de salud pues efectivamente presten estos servicios que son su obligación. También acompañamos casos de violencia obstétrica y de muerte materna, como ya les comentaba, y estas situaciones pues precisan un abordaje muy puntual en donde también es indispensable que haya, por una parte, el reconocimiento de que estos hechos son violaciones a los derechos humanos, no son situaciones que se dan por una negligencia o por mala suerte, sino que tienen que ver con todo un entramado institucional, y para ello insistir en esta necesidad de que se cumplan con las medidas de no repetición
en las instituciones de salud para la atención durante el embarazo, el parto y el posparto. En ese sentido, desde GIRE y en este informe ya lo podrán ver cuando lo consulten, está en nuestras páginas de internet a partir del día de hoy. Presentamos algunos casos para no únicamente hablar desde la teoría o presentar algunos patrones que hemos sistematizado, sino que nos parece importante contar las historias de aquellas personas que han necesitado transitar por estas vías institucionales para obtener algo de reparación. Empiezo diciéndoles que si bien hemos obtenido algunos avances, el resultado no es al 100% satisfactorio, no hemos logrado una reparación integral a cabalidad en ninguno de nuestros casos, desgraciadamente. Y en estos casos, por ejemplo, presentamos el caso de Marimar, que fue una joven que fue víctima de una agresión sexual embarazada por este hecho, a quien se le negó el servicio de aborto legal en el estado de Morelos. Y bueno, se siguió después de un proceso de amparo, se logró una resolución y ahí se pudo obtener un dictamen por la Comisión Estatal de Víctimas del Estado de Morelos y una opinión técnica por parte de la Comisión de la CEAP. Y bueno, ahí por una parte decir que un elemento exitoso, por llamarlo de alguna manera, es que se pudieron sentar precedentes a partir de los estándares internacionales de derechos humanos, por ejemplo, para el cálculo de las compensaciones económicas. Ahí ir reconociendo cómo no nada más se trataba de esta negativa, sino que hubo un daño no solamente físico, sino también en términos morales, y entonces ahí poder ir estableciendo ciertos precedentes que los pueden utilizar tanto la CEAP como la Comisión Estatal y otras comisiones para casos similares. Sin embargo, en las medidas de no repetición, cuando había que sentarnos con los servicios de salud, pues ahí lastimosamente, a pesar de que la CEAP es el organismo coordinador a nivel nacional para reparar de manera integral, no hubo manera de llegar a que se hicieran cambios importantes en los servicios de salud, en los servicios de salud reproductiva y lograr que efectivamente estos servicios de aborto legal para el caso de violación pues fueran una realidad para todas aquellas personas que así lo requerían. Otro caso que presentamos y que van a poder ustedes consultar es uno que tiene que ver con violencia obstétrica, un caso en el estado de Chiapas. Y ahí pues también se obtuvo, fue la primera vez que se obtuvo un dictamen por parte de la CEAB en términos reparatorios. Se pudieron sentar ciertos precedentes para establecer las medidas de reparación, entre ellas también la parte de la compensación económica, por ejemplo, reconocer que muchas de las personas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos no cuentan, no tienen un trabajo formal. Entonces, por ejemplo, en términos de el cálculo de el daño material por lucro cesante, es decir, todas esas pérdidas que se dieron en ese trayecto para buscar justicia, pues no es fácil de comprobarlo con un recibo de nómina o con un depósito, sino reconocer por una parte la realidad de tantas personas que son víctimas de violaciones a derechos humanos, que se encuentran en situaciones de precariedad social y laboral, y que además a la hora de que necesitan que se les repare en ese ámbito, pues se ven enfrentadas a muchos obstáculos en donde si no muestras un documento formal, un recibo de nómina, no hay posibilidad, por ejemplo, de reparar y de reconocer esos ingresos que se tenían. Afortunadamente, ahí a partir de pues los principios de buena fe y de utilizar algunos criterios que da la propia Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, en términos de salarios mínimos profesionales, etcétera, hubo la posibilidad de establecer y de probar que había estos ingresos, pero bueno, ahí un poquito creo que es importante hablar también de los avances, pero otra vez decir
que en términos de una reparación integral, de una coordinación efectiva con las instituciones y con las autoridades que violentaron los derechos humanos, pues seguimos quedándonos lejos, a pesar de que estos precedentes como los que estamos, como los que estoy escribiendo aquí son significativos. El éxito de al haber logrado estas medidas, eh, no hubiera sido posible, y es algo que estamos viendo, sin el acompañamiento de una organización, sin el acompañamiento de representantes legales. Algo que nos preocupa muchísimo es que si eres una persona de a pie que no tienes la posibilidad por X o Y razón de contar con este acompañamiento, el proceso es todavía más tortuoso que lo que nosotras hemos venido relatando en este informe. Entonces, bueno, presentarles esta parte. Creemos también que en estos momentos, a la hora de elaborar y de editar este informe, aún, por ejemplo, no existía una designación de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esperamos que en este momento pues sea una oportunidad precisamente para pues escuchar estas pues estas opiniones y sobre todo estos elementos que estamos sistematizando y mostrando como organizaciones que nos dedicamos a la defensa y protección de los derechos humanos, y que haya la posibilidad efectivamente de retomar el camino de que la Comisión Ejecutiva de Víctimas efectivamente sea el ente coordinador del Sistema Nacional de Víctimas, y que la reparación integral en este país pues efectivamente se cumpla y no deje a las víctimas de violaciones a derechos humanos en el estado de desprotección que actualmente se tiene en nuestro país. Entonces, yo ahorita cierro con esta parte de justicia reproductiva y de la experiencia de Gire, y le voy a dar el uso de la voz a Ana Lorena Delgadillo Pérez. Ella es abogada defensora de derechos humanos, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, la cual ha impulsado la Comisión Forense para Identificación de Restos de Masacres con Población Migrante y el Mecanismo de Apoyo Exterior para Búsqueda y Justicia en casos de delitos cometidos contra migrantes. También ha promovido diversas acciones para incidir en cambios estructurales con la Procuración de Justicia en México, como el colectivo Fiscalía que Sirva y el colectivo contra la impudemia. Ana Lorena, querida, es un placer estar contigo y pues adelante. Igualmente, querida Rebeca, feliz de empezar el año y compartir este primer foro con dos grandes colegas, abogadas, compañeras, defensoras de derechos humanos, a quien yo respeto muchísimo y con quien siempre me da gusto seguir conversando y colaborando. Y bueno, pues primero que nada agradecer esta iniciativa de Gire, ¿no? Porque creo que fue súper oportuno que nos convocara para tener una reflexión alrededor de la CEAP, digamos, a partir de lo que hemos podido documentar en los casos que litigamos en las organizaciones y que representamos, y que siempre, digamos, o sea, pues el informe lo hicimos ya hace un rato, pero lo que nos parece es que todo lo que se dice ahí está tan actual como si fuera como si hubiera sido hecho la semana pasada, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que se señalan ahí, pues siguen siendo una realidad, sobre todo para las víctimas que requieren procesos de atención y de representación. Creo que lo primero que tendríamos que aceptar es que México es un gran país de leyes y un país con pésimas prácticas, ¿no? O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, con abogados o con defensores de otros países y que les cuento de la Ley General de Víctimas, me dicen, oye, es una maravilla. O sea, queremos hacer una ley igual, ¿no? Hace poco conversaba con algunas personas de Colombia, porque ellos tienen también su propia ley. De hecho, cuando se hizo esta ley, algunas cosas se tomaron como reflexión de la propia ley de Colombia, que es mucho más acotada. Y lo que nos decían es que deberíamos de tener una ley igual acá, o sea, porque nosotros nos quedamos solamente para víctimas del conflicto, pero no tenemos una ley que actualice otro tipo de violaciones que se siguen cometiendo, ¿no? Y yo decía, pues primero vean lo que nos pasó antes de que hagan una ley, ¿no? Y entonces, bueno, la reflexión es esa, que yo creo que somos un país con una ley maravillosa, más allá de que podamos siempre encontrarle algunas cosas que se pueden mejorar. O sea,
la Ley General de Víctimas es un tremendo referente a nivel de la región en América Latina para las víctimas, ¿no? Sobre todo los estándares y derechos que se establecen ahí, pero pues es una ley que quedó muy rebasada por todas las prácticas que se dan. Y también hay que aceptar que el camino institucional de la CEDAW ha sido un camino muy tortuoso, lleno de tropiezos y lleno de errores que no se han corregido, ¿no? Tuvimos, ¿se acuerdan? Primero, pues eran 5, 6 o 7, ya ni me acuerdo cuántos comisionados, después se decide que no, que entre ellos no se podían poner de acuerdo, que no, nadie sabía lo que estaban haciendo cada uno, y entonces queda un comisionado porque se piensa que una cabeza es mejor para la institución, y realmente no hubo gran diferencia cuando, o sea, frente a esto, ¿no? Tal vez hubo una disminución de presupuesto, pero habrá que irlo a ver también en los números cómo se transformó esto. Y la otra cosa, pues es que es una institución que ha quedado acéfala durante mucho tiempo, ¿no? O sea, y eso muestra que tampoco hay un interés del gobierno, del Ejecutivo, ni el Senado, porque es quien nombra al titular de la CEAP, en que esta sea una institución fundamental para las víctimas. O sea, no ha tenido la importancia que mereciera tener en el espacio de las políticas públicas institucionales. Y la otra cosa es que también un factor que afectó tremendamente a la vida de la CEA, pero sobre todo la vida de las familias de las víctimas, es el cierre del fondo, ¿no? Que se dio y que ahora, si ya de por sí era burocrático llegar a conseguir fondos para cualquier cosa, cuando el fondo se disponía directamente de la CEAP, bueno, pues ahora que hay que pasar por la Secretaría de Hacienda, o sea, es una cosa prácticamente imposible, ¿no? La disposición de los fondos. Entonces, bueno, eso primero, enmarcar dónde está la CEAP y cuál ha sido el tema de prácticas institucionales que han dañado tremendamente a la institución. Y bueno, si ya de por sí para las víctimas que están en México es tan difícil conseguir cualquier tipo de medida de atención, de reparación, de apoyo, de representación, lo que nosotros hemos podido documentar es todavía la dificultad mucho más grande que enfrentan familias que están en otros países, en casos, por ejemplo, de desaparición, en casos de ejecución. Tenemos ahorita también un caso de feminicidio que representamos y que es realmente imposible, prácticamente imposible que estas medidas lleguen allá, a pesar de que la ley establece como principios el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Esos principios en la práctica no operan, ¿no? Y si nosotros leemos la ley de víctimas, pues específicamente hay apartados donde se muestra que tendría que haber criterios para víctimas migrantes, porque además cuando se hizo la ley, ya en México habían ocurrido varias de las masacres de migrantes, ya en México se sabía de la cantidad tremenda de desaparición, de secuestros de migrantes con los informes que había rendido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, eso ya estaba claro, pero no está claro en términos de las instituciones. Vemos que nosotros, a pesar de que representamos, solamente para que tengan una idea, ¿no? Yo creo que nosotros representamos cerca de 250 casos, más o menos, de migrantes centroamericanos y de otros países, y de esos casos no hemos conseguido una sola medida de las que establece la ley. O sea, las cosas que hemos conseguido y hemos arrancado han sido muy puntuales y con muchísimas dificultades, pero que podemos decir que algunas de las familias de Centroamérica tuvo las famosas medidas de atención que se daban en un inicio, que ahora ya se repensaron y es otra la lógica bajo la cual se dan. No hemos logrado un solo caso donde las familias tengan medidas de atención. Y en el tema de reparación, pues ahorita les contaré. Entonces, bueno, lo primero es eso, o sea, es prácticamente imposible para familias que están en otros países en casos de desaparición y ejecución o en casos de feminicidio obtener medidas. Algunas de las grandes fallas que podríamos decir que tiene la CEAP, yo enmarcaría en principio 3, que me parece que son las principales. Uno, la burocracia. O sea, es una institución tremendamente burocrática y que además fue conformada con personal que no fue realmente seleccionado para lo que requería esta tremenda misión, que es la atención de las víctimas y la representación
de víctimas de casos tan fuertes como puede ser tortura, desaparición, ejecución, ¿no? O feminicidio. Recordemos en qué contexto nació la Ley General de Víctimas y qué fue esto después de que las víctimas de desaparición deciden salir a las calles a exigir atención a los casos de desaparición y que una de las respuestas que se dio pues fue la creación de esta ley. Sin embargo, jamás nos imaginamos que iba a implicar entrar a toda una nueva burocracia. Y creo que esa es una de las cosas que más come el día a día de la SEAP, el tema de la burocracia, y que además dentro de esa burocracia lo que nosotros hemos podido observar es que ni siquiera hay una comunicación entre las áreas. O sea, es muy difícil que entre las propias áreas de la SEAP se comuniquen unas con otras. Nosotros sabemos que hay un trámite para registrar, un trámite para evaluar, un trámite para medidas, un trámite, o sea, todo está lleno de trámites. Y en lugar de que las áreas se comuniquen entre ellas, o sea, lo que hemos visto es que una vez que nosotros, por ejemplo, hemos ingresado toda la información, la siguiente área viene y nos pide otra vez la información. Y hemos tenido un montón de casos donde pierden la información y hay que volver a ingresarla. Entonces, lo lógico es que una institución como esta, con tantas víctimas en el país, lo primero que hubiera creado es un sistema sencillo de recepción de información, de análisis de información y de traslado de información entre las áreas justamente para no victimizar, ¿no? Entonces, si ya de por sí es difícil la comunicación entre las propias áreas de la institución, imaginémonos cómo será la comunicación para afuera con las víctimas o con otros actores. Otra de las cosas que nos parece que es muy complejo y que dificulta mucho la aplicación de la ley es el formalismo excesivo. O sea, a pesar de que la ley trae principios que tendrían que tender a evitar el formalismo excesivo y a evitar que muchas de las cargas que pone la SEAP caigan precisamente sobre las víctimas, como la petición de un montón de documentos que se hacen con víctimas que ni siquiera tienen, o sea, los recursos para acudir a la institución a pedir el acta de nacimiento o cualquier cosa. O sea, que esto se tendría que obtener mediante la colaboración efectiva que hubiera con todas las áreas de gobierno. O sea, esto lo hacen recaer en las víctimas. Pero además, todo tiene que tener, o sea, por ejemplo, nosotros varias veces, desde el inicio, metimos los registros para las víctimas donde claramente se decía que las víctimas nos nombraban como sus representantes para todos los trámites de la SEAP y eso nunca funcionó. O sea, nos seguían pidiendo que las víctimas reproduciendo prácticas de las fiscalías, ¿no? Y eso tiene que ver porque también mucho del personal viene de la entonces PGR, ¿no? Mucho personal del que tiene la SEAP viene de la entonces PGR y entonces esa burocracia y ese formalismo excesivo lo heredó de entrada la SEAP. Entonces te piden que firmes no sé cuántos formatos, te piden que firmes no sé, para que te terminen perdiendo los papeles o para que terminen no dándote ninguna respuesta respecto a lo que estás pidiendo, ¿no? Y la otra cosa es, pues que creemos que no hay una comprensión real de la ley, o sea, que a pesar de que tenemos una ley tan buena, no se entiende la dimensión de la ley y termina una persona de un área administrativa determinando cuáles son los derechos de una víctima por encima de lo que establece la propia ley. O sea, sus temores de que va a llegar la auditoría, que me van a hacer no sé cuánto y que me van a hacer no sé qué, impiden realmente que cumplan la ley. Uno no quiere que incumplan los procedimientos administrativos, pero esas burocracias internas terminan por primar por encima de lo que establece la propia ley. Algunas de las cosas más estructurales que hemos detectado, operativas y también políticas en el interior de la SEAP, es, lo primero es la dificultad para determinar la calidad de víctima, ¿no? A pesar de que la propia ley establece que la SEAP tiene las facultades para determinar quién es víctima y que además puede tener múltiples caminos para determinar quién es víctima, no solamente las fiscalías, siguen esperando el oficio del Ministerio Público donde dice esta es víctima. Y entonces ya te enfrentas a dos burocracias, a la burocracia de la fiscalía, que a ver cuándo se va a dignar a mandar el oficio a la SEAP, y a la burocracia de la SEAP que cuando le llegue de aquí a que lo interprete, que dice que sí, que lo registra, o sea, ¿cuánto tiempo pasa para esto, no? Y la otra cosa es que, bueno, ya seguramente Graciela nos va a platicar de esto, pero hay víctimas a las que no están dispuestos a reconocer. O
sea, hay una tremenda dificultad, por ejemplo, con víctimas de tortura para que tengan un reconocimiento como tales. O sea, las que son las víctimas del Estado son todavía las que tienen mayor dificultad de ser reconocidas como tales, ¿no? Nosotros ahí tuvimos un caso también de discriminación muy claro. Era el caso de Emanuel Ñu, es una persona que venía solicitando asilo, bueno, pasaba también por México y quería llegar a Estados Unidos, pero venía solicitando asilo de Camerún. Es una persona que fue torturada en Camerún, que fue muy perseguida, que salió con un grupo. Ustedes recordarán que hubo una situación en el sur cuando hubo un grupo muy grande de africanos que estaban esperando su reconocimiento con solicitudes de asilo y que incluso había campamentos en Tapachula, afuera del Instituto Nacional de Migración, etcétera, o sea, fue una situación que rebasó al país y que no hubo una atención adecuada. Evidentemente, Emanuel, junto con otro grupo, por la desesperación, por no tener ningún tipo de apoyo, cae presa de unos traficantes que se lo llevan a una balsa. No sabemos qué fue lo que pasó en la balsa. La cosa es que Emanuel muere en este naufragio y bueno, lo que fue para la familia recuperar el cuerpo, etcétera. La familia nos logra contactar a través de otro contacto que ellos lograron tener y evidentemente pues la familia estaba en Camerún, una parte estaba en Camerún y la otra parte estaba en Estados Unidos. Aquí no hay embajada de Camerún. O sea, imaginémonos nada más las dificultades. Y la familia lo que quería era recuperar el cuerpo, porque para ellos culturalmente y además eso es lo que quiere cualquier familia, recuperar el cuerpo de la persona. Bueno, fue una tortura, la verdad, todos los trámites con Oaxaca para que lográramos entrar a ver el caso, porque además estábamos en manos de las funerarias, que eran quienes determinaban que procedía, ni siquiera la fiscalía, ¿no? Sino que la funeraria era la que decía para dónde tenemos que ir. Y cuando presentamos el caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque además este es un caso internacional donde había tráfico de personas, o sea, había todos los elementos para que lo atendiera la institución federal, lo que nos dijo en ese entonces la titular, Mara Gómez, es que, pues que no podían reconocer, primero que no podían reconocer a Emanuel como víctima, pues porque se había ahogado, ¿no? Y que eso no era ningún delito. Entonces yo dije, bueno, qué rápido investigó la CEAB, o sea, ¿cómo llegó a determinar tan rápido qué fue lo que pasó cuando ni siquiera la investigación está todavía correctamente iniciada? Y lo segundo que nos dijo fue, pues que el dinero que tenía la CEAB era de los impuestos de los mexicanos y que esto se aplicaba solamente para personas mexicanas. Entonces, yo no le pedí a la Comisión Ejecutiva que conociera perfectamente toda la Constitución, sino al menos el artículo primero, ¿no? Para respetar que Manuel tendría que tener todos los derechos que tendría cualquier persona aquí. Y bueno, estamos en un litigio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque a la fecha no ha querido reconocer a Emanuel como víctima, que eso es lo que estamos litigando, y que por lo menos paguen el envío del cuerpo de él a África. Estas son algunas de las cosas que hemos podido documentar, pero bueno, en los casos de los migrantes cada rato es lo mismo. O sea, tenemos casos que fueron identificados por la Comisión Forense, que es una comisión que se forma con el equipo argentino de antropología forense y peritos de la Fiscalía, casos que han sido identificados de restos que se tienen que ir a Estados Unidos o sea, tardamos meses, en alguno hasta más de un año, después de que el resto fue identificado, después de mucho tiempo, para que se pudieran enviar los restos a Estados Unidos. Pues imaginemos lo que viven las familias después de pasar por un proceso de desaparición, después de enterarse que el migrante fue ejecutado y tener que esperar por cuánto tiempo los restos, porque la CEAB no logra que los procesos fluyan para que esto suceda. Otra de las cosas que nos parece también pues muy delicada es que realmente lo que les decíamos, que no ha integrado a las familias de las víctimas migrantes ejecutadas o desaparecidas como víctimas. Por ejemplo, en el caso de la masacre de los 72 migrantes, en el caso de fosas clandestinas y en el caso de Cadereyta, en los tres casos tenemos ya recomendación y en ninguno de los casos hemos podido realmente empezar con un proceso de reparación del daño. Entonces, lo que vemos es una tremenda discrecionalidad de la CEAP para elegir qué casos sí repara, porque hay casos que tienen reparación y qué casos no, ¿no? Y cómo lo repara. Y que nos toca además
también por las deficiencias en las recomendaciones que hace, por ejemplo, la CNDH, que ya tendría que tener integrados todos los criterios de reparación de la propia ley y los criterios internacionales, pues nos toca empezar un litigio de reparación ante la propia CEAP, ¿no? En el caso de la masacre de Cadereyta, nos dimos a la tarea de hacer conjuntamente ahí sí con la CEAP, jalamos a la CEAP para hacer un dictamen integral de la reparación del daño, que fue un proceso muy bueno, la verdad. Nos llevó casi 1 año y medio a hacer un dictamen de reparación del daño. Pues díganme dónde está el dictamen y dónde está la reparación. Después de 1 año, lo que nos ponen son mesas para ver cómo se va a reparar el daño, cuando ya hicimos todo un proceso para determinar cómo se va a reparar el daño. Y no importa qué tan alto lleguemos a las cabezas, o sea, hemos hablado con todas las personas encargadas de la CEAP, nos hemos sentado con Alejandro Encinas múltiples ocasiones como para decir, oigan, o sea, no pueden someter a estas familias a tanta tortura durante tanto tiempo, o sea, ya les damos todo hecho, o sea, ¿qué más necesitan para el tema de la reparación del daño? O sea, ahí también es una deuda tremenda. En el caso de la masacre de los 72, después de 10 años de la masacre, en pandemia me acuerdo que tuvimos una reunión súper dura estuvo Alejandro Encinas, estuvo toda la CEAP, los integrantes de la CEAP, y las familias les dijeron, oigan, por lo menos ayúdenos con el tema de medicinas, cosas básicas para que los niños, para todo. Dijeron, sí, les vamos a mandar $800 por familia. Bueno, lo que nos costó que esos $800 llegaran con las familias. Y todavía tenemos familias, ya cumplimos 11 años de la masacre, o sea, ya todavía tenemos familias que no les ha llegado nada, ¿no? Y bueno, para cerrar esta primera parte de la discusión, además de la ausencia de criterios de reparación, de lo que tú ya hablaste muy bien, no hay una coordinación entre las instituciones. O sea, por ejemplo, en el tema de salud, que tú muy bien comentabas, Rebeca, o sea, nos ha tocado con víctimas que nosotros hemos logrado traer acá a México, víctimas migrantes, para que vayan y vean a la CEAP, o en casos de víctimas mexicanas, o sea, llegan al sector salud y el sector salud dice, pues usted será muy víctima, pero usted se forma en la fila y hasta atrás. Entonces también tiene ahora que someterse, o sea, en lugar de que hubiera una comunicación para que fluyera de mejor manera, que estas personas llegan por una situación de victimización, no hay esa sensibilidad. Y la otra cosa que creo que me alegra mucho que Yuri esté ahora a cargo de la Comisión Ejecutiva, porque ella conoce procesos de mujeres, procesos de victimización de mujeres, en casos, por ejemplo, de feminicidio o en casos de las mujeres madres de hijos desaparecidos, hay muy poca comprensión de cuáles son las secuelas que pueden tener en la salud. Entonces, por ejemplo, hemos tenido madres con problemas en el sistema reproductivo muy fuertes y lo que nos dicen es, no, eso no tiene nada que ver con el proceso de victimización, cuando sabemos que a las mujeres, o sea, generalmente cuando tenemos un problema fuerte o lo que viven las propias madres como procesos de desaparición, o sea, esto lo primero que se afecta es el sistema reproductivo, o sea, tienes un montón de cambios hormonales, un montón de cambio en tu salud y no hay una comprensión de que muchas de las secuelas que presentan las mujeres, madres de víctimas de feminicidio, de desaparición, están vinculadas con esto. O en otro caso, por ejemplo, otra señora que llegó, madre de un caso de desaparición al sector salud, le dijeron, pues es que todo lo que usted presenta no es consecuencia de la desaparición. Esas son cosas que le llegaron por la edad, ¿no? Entonces hay una falta de comprensión de todo eso, de que la diabetes, de que la hipertensión, de que el cáncer y de que muchas de las enfermedades que presentan las víctimas que acompañamos, pues son consecuencia de la victimización que están sufriendo primero por lo que le pasa a sus hijos y a sus hijas y después por el maltrato estatal. Y creo que cerraría diciendo que a pesar de todo lo que nosotros requerimos de la CEAP, de las instituciones, claramente las familias lo dicen y lo repiten hasta el cansancio, la mejor forma de reparación es la búsqueda y la justicia. Y ahí no hemos logrado ver que la CEAP dé ningún paso. Nosotros, en principio, de los casos que representábamos, dejamos que la CEAP representara una parte de los casos porque ellos tienen la obligación y terminamos asumiendo las representaciones porque jamás llamaban a las víctimas. Entonces, hay un grave déficit de la cantidad de personas que atienden a los casos, no logran llegar a tener suficientes abogados y abogadas para que atiendan a las víctimas. Hay mucho personal administrativo en la CEAP
y tampoco han creado metodologías mucho más eficaces para atender casos en contexto o casos masivos, como sí lo hemos aprendido a hacer las organizaciones, porque no tenemos de otra, tenemos poco personal y hay que aprender a trabajar estos casos. Entonces, por ahí dejaría las primeras reflexiones y bueno, agradeciendo nuevamente el espacio. Muchísimas gracias, querida Ana Lorena. Yo creo que, o sea, esta última parte de poner en el centro a las personas, de poner en el centro a las víctimas, y ahí, pues sí, desafortunadamente, con todo este recorrido que nos haces, además de los antecedentes, de cómo nació la CEAV, de dónde sale esta Ley General de Víctimas, que en el papel suena maravillosa, pero en la práctica tiene muchísimas falencias y deficiencias, esta falta de voluntad política de poner en el centro esta obligación tan grave que tiene el Estado mexicano con las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, con las víctimas de violaciones cotidianas, por decirlo de alguna manera, como puede ser en los casos de salud reproductiva, y pues no se ha contado con un diseño institucional acorde con esto. Creo que es pues muy grave esto que vemos y que tú nos comentas, Ana Lorena, y que desgraciadamente hemos sido testigos de esta falta de coordinación al interior de la propia institución. ¿Cómo van a poder coordinarse con el resto de las autoridades, tanto federales como estatales, para que efectivamente se den estos procesos de reparación integral? Nosotras tenemos parados durante meses, incluso ya estamos ahorita por años, casos precisamente para dictamen, y pues es increíble cómo eso no se pone en el centro de las víctimas, esta falta, por ejemplo, de participación de las víctimas en la elaboración de los dictámenes, no tomar en cuenta sus necesidades, sus peticiones expresas, que como tú bien lo dices, venimos luchando desde los procesos ante las comisiones de derechos humanos, ante los juzgados para esto, y luego volver a empezar ante la CEAB y el sistema, pues es verdaderamente en algunos casos frustrante, pero bueno, muchísimas gracias por compartir. Creo que esta parte de los casos de personas migrantes es realmente lastimoso, y como bien dices, es el artículo primero, es hablar de no discriminar, de que el elemento de la nacionalidad, del estatus migratorio, de ninguna manera puede ser un obstáculo para acceder a un derecho humano como es la reparación integral por otras violaciones que ya se cometieron en contra de estas personas. Entonces, muchísimas gracias, Ana Lorena, ha sido de verdad un gusto poder colaborar en este informe, y bueno, el día de hoy estar aquí presentando estos resultados. Y pues ahora yo voy a dar paso a mi querida Graciela Rodríguez Manso. Graciela es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y profesora titular de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho. De 2004 a la fecha se ha dedicado a la práctica de litigio estratégico de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, y a la consultoría independiente de derechos humanos, particularmente de distintas agencias de Naciones Unidas como ONU Mujeres, UNICEF, PNUD, UNODC, así como de organizaciones de la sociedad civil y fundaciones como X Justicia para las Mujeres y Seattle Foundation. En 2014 fue directora general adjunta de Asuntos Jurídicos de la CONAVIM. De 2011 a 2013 fue asesora del Ombudsperson de la Ciudad de México. Ha escrito varias publicaciones en materia de derechos humanos. Querida Grace, pues es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Rebe. Es para mí un gusto estar acá presentando en compañía de grandes aliadas defensoras de derechos humanos, a quienes admiro mucho, los resultados de este informe conjunto que iniciativa de GIRE, pues hoy hacemos realidad. Y también aprovecho para agradecer a IntelliJuris por generar este espacio para la presentación. Y como ya bien decías, Rebe, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pues es una organización que acompaña integralmente a víctimas de graves violaciones de derechos humanos como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, víctimas de desplazamiento interno forzado, y también acompaña a personas que buscan asilo y refugio en México.
Y como exponemos en el informe, pues es indiscutible, pero necesario reconocer, nos parece que en México desde hace varias décadas nos enfrentamos a una situación particularmente preocupante de derechos humanos. Y frente a un contexto de perpetración masiva de violaciones graves a derechos humanos y de crímenes atroces, la constante pues ha sido la impunidad y la indolencia del Estado. Y así este informe nos permite de alguna forma vislumbrar que la maquinaria del Estado mexicano es dolorosa e inclusive débil para atender y reparar estas consecuencias directas e indirectas de estas atrocidades masivas, ¿no? En ese sentido, me parece extremadamente relevante que como organizaciones que acompañamos a víctimas y sobrevivientes en sus procesos de memoria, de verdad, de justicia y reparación, y en un ejercicio inédito, consolidemos en un documento los hallazgos que pues se han derivado de años de trabajo ante las instituciones cuyo mandato es atender y reparar integralmente a las víctimas. Como seguramente pues ya se imaginarán, los hallazgos del informe pues son poco alentadores, ¿no? Y permiten elevar una preocupación genuina por las omisiones e irregularidades generalizadas con las que actúan las instituciones de atención a víctimas en nuestro país. Al respecto, me gustaría dividir esta intervención en tres partes para ilustrar algunos hallazgos que me parecen especialmente destacables de este informe. Primero comencemos, yo diría, con la numeralia, ¿no? A través de solicitudes de información, pues encontramos que a 2019, que es la etapa hasta donde llega el informe, pues existían únicamente 27,609 personas a las que se les había reconocido la calidad de víctima en todo el país, a nivel federal y estatal, y que en consecuencia se les había inscrito en el Registro Nacional de Víctimas. Pongamos atención en la cifra porque son únicamente 27,000 víctimas reconocidas como tales en un país en la que hoy tenemos 97,000 personas desaparecidas, en un país de los más de 300,000 homicidios dolosos en la última década, en el país de los desplazamientos masivos por la violencia, en el país en el que pues se exterminan pueblos y comunidades enteras, en el país de las miles de personas inocentes privadas injustamente de la libertad y de las decenas de miles de personas torturadas. Hablar de 27,000 víctimas a 2019 frente a esta realidad que enfrentamos en México, pues es un dato abrumador por sí mismo que demuestra pues el fracaso del sistema de atención a víctimas y además permite vislumbrar las consecuencias que ha tenido imponer barreras a la entrada tan difíciles de sortear. Si continuamos con esta numeralia, también vemos que de esas 27,000 víctimas en 2019, 27,600 víctimas, únicamente el 20% tuvieron la posibilidad, los recursos y la asesoría legal para solicitar el acceso a los recursos del entonces Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Y de todo ese universo de 27,000, ya de por sí extremadamente chico ante la realidad que estamos enfrentando, únicamente 748 víctimas accedieron a una compensación por violaciones a derechos humanos. Esta cifra es por demás preocupante si tomamos en cuenta que pues el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestra que pues tan solo en 2021 la suma de las quejas por violaciones a derechos humanos presentadas por entidad federativa asciende a más de 11,000 quejas, con un número pues indeterminado pero seguramente mucho mayor de víctimas. Es decir, entre la Comisión Federal y las locales, a 2019 se había concedido una indemnización por violación de derechos humanos a solo 748 personas. Esto es
en más de una década, solo se había conseguido una indemnización a más o menos de la misma cantidad de víctimas de violaciones de derechos humanos que se generó en tan solo 15 días del año pasado. De esta dimensión es el problema que tenemos. Y ojo, estamos hablando únicamente de la indemnización, que como todas y todos sabemos, pues es únicamente una partecita de lo que la propia Ley General de Víctimas considera como reparación integral. Y en ese sentido, el informe y la experiencia que hemos tenido como organizaciones, pues claramente nos permiten especular informadamente sobre la probabilidad de que a lo largo y ancho del país no exista un solo caso en donde se haya conseguido implementado totalmente una reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos. Y esto me lleva a un segundo punto que me parece particularmente preocupante. El informe permite evidenciar que las comisiones de atención a víctimas no tienen la capacidad de realizar un trabajo efectivo y genuinamente reparador, aun cuando trabajan y deben de atender a un grupo relativamente pequeño de víctimas. Y digo relativamente pequeño, no, porque insisto en que debemos ponerlo en la perspectiva frente a la dimensión de la crisis mexicana de derechos humanos. Si ustedes le echan un ojo al apartado de casos, se podrán encontrar con que en ningún caso la CEAF o su correspondiente homóloga local hicieron el trabajo de tal forma que sea posible afirmar que la víctima que acudió al complejo andamiaje procesal de atención a víctimas obtuvo a la primera un resultado suficientemente satisfactorio como para poder considerar que se garantizaron todos los derechos reconocidos por la propia Ley General de Víctimas. Por el contrario, en los casos que se narran en el informe vemos que tras años de un proceso insatisfactorio ante instituciones de atención a víctimas, las víctimas tuvieron que acudir a los tribunales de la Federación en más de una ocasión para que a través del control de la regularidad constitucional se revirtieran los actos y decisiones de las instituciones de atención a víctimas. Esto es especialmente preocupante, pues el número de víctimas, como ya lo mencionaban, tanto Rebeca como Ana, que pueden acceder a una defensa legal adecuada y efectiva para defenderse de las arbitrariedades de las comisiones de víctimas, pues es pequeñísimo. Pero más allá de eso, el informe nos permite ver que aun cuando se tiene la representación de organizaciones que tienen equipos jurídicos especializados en estos temas, las historias de los casos nos permiten ver que pues los juzgados de distrito no suelen resolver adecuadamente la cuestión efectivamente planteada, por lo que suele ser necesario acudir a los tribunales colegiados o a la propia Suprema Corte con todos los años de espera y el gasto de recursos que eso implica. De igual manera, vemos que cuando las víctimas logran obtener un fallo favorable en primera instancia, la CEAF y sus homólogas emprenden litigios agresivos en contra de las víctimas, durante los cuales despliegan los recursos y la maquinaria de las instituciones del Estado para revertir las decisiones favorables a las víctimas. Esto representa un problema cada vez más complejo de atender, pues poco a poco se han ido limitando los supuestos en los que los tribunales pueden, por ejemplo, entrarle a recalcular los montos de indemnización y los casos en que simplemente los tribunales de la federación deben de ser deferentes con la autoridad. Entonces, esto implica la necesidad de tener una defensa altamente técnica que aun cuando logra alcanzar una victoria relevante, existe la posibilidad de que nunca se implemente. Y esta situación la vemos de manera reiterada. Es decir, no es un problema exclusivo de administraciones pasadas ni de otros gobiernos. Tan solo en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos acompañamos, por ponerles un ejemplo, el caso de una mujer de 73 años que lleva más de una década luchando para recuperar la libertad de su hijo, que fue injustamente privado de la libertad por un delito que no cometió. Esa lucha le trajo amenazas de muerte
y la dejó en la bancarrota absoluta. Tras un montón de luchas con la Comisión de Atención a Víctimas aquí de la Ciudad de México, la CEAVI, logramos que le reconocieran la calidad de víctima. Un mes después, la CEAVI comenzó a entregar un muy pequeño apoyo económico que sin embargo se convirtió en el único sustento para poder comer, comprar sus medicamentos y pagar su renta. A finales del año pasado, la CEAVI emitió unos dictámenes de reparación en donde determinaron concederle por la tortura y la detención arbitraria cometida en contra de su hijo, 8,000 pesos por daño moral y ni un peso por daño material. Posterior a eso, la CEAVI decidió cancelar el apoyo económico que le habían otorgado, alegando que ya había un dictamen de reparación integral, a pesar de que desde la Comisión Mexicana ya se había presentado un amparo contra dicho dictamen, a través del cual se obtuvo una suspensión. De emergencia, tuvimos que presentar otro amparo contra el retiro del apoyo económico y un juzgado nos concedió la suspensión de plano en atención a que es el único sustento que tiene la víctima para sobrevivir. Sin embargo, el litigio increíblemente agresivo de la CEAVI logró que dicha suspensión de plano se levantara. Y aquí me permito resaltar que la CEAVI, como lo suelen hacer otras instituciones de atención a víctimas, no emprendió un litigio particularmente técnico, sino simplemente agresivo, lleno de calificativos y descalificaciones para las víctimas y su representación, de mentiras, de interpretaciones a modo y de transcripciones enormes para distraer la atención del juez. Frente a esta situación, que claramente muestra que la arbitrariedad se sobrepone y con ello pone en enorme riesgo la vida de una persona, tuvimos que recurrir a donaciones privadas para que la víctima que acompañamos tenga algo para comer este mes, en lo que seguimos litigando contra la CEAVI. Y este es solo un ejemplo, pero que refleja que en este tipo de batallas no es suficiente con que jurídicamente tengas la razón. Así, a veces pareciera que la apuesta de las instituciones de atención a víctimas es al desgaste de las víctimas, de las propias víctimas. De ahí que sea, me parece enormemente relevante también voltear a ver el apartado de recomendaciones del informe, en donde pues exhortamos a las instituciones de atención a víctimas a adoptar cambios profundos y transformadores en el uso que hacen del derecho. Entre las recomendaciones colocamos algunas cuestiones como la necesidad de abstenerse de emprender litigios contra las víctimas, desistirse de algunas acciones legales y cumplir con las ejecutores que tienen pendientes. Nos atrevemos a hacer estas recomendaciones porque estamos profundamente convencidas de que es simplemente inaceptable que las víctimas, después de haber vivido atrocidades que jamás podemos imaginar, tengan que enfrentarse a litigios interminables para que el Estado les regrese una parte de lo mucho que les arrebató. Y finalmente, me gustaría reflexionar brevemente sobre qué podemos hacer frente a este informe sobre las instituciones de atención a víctimas. Desde la COMI vemos con preocupación que la apuesta del Estado mexicano esté en debilitar todavía más a estas instituciones que ya de por sí funcionan poco, pero también creemos que las soluciones que se propongan para atender este problema no pueden ser normativas o al menos no exclusivamente normativas. Tenemos un entramado normativo complicado, interpretado de conformidad con los principios que establece la propia ley y la Constitución, que interpretado con esto, con la ley general y la Constitución podría funcionar suficientemente bien. El problema naturalmente está en que quienes suelen realizar la interpretación de las leyes suelen ser las propias autoridades que las aplican. Y es ahí cuando comienzan a surgir voces que sugieren la necesidad de poner candados para acotar el margen de interpretación, para reducir los supuestos, ser demasiado exhaustivos en ciertas cosas y un largo etcétera. Sin embargo, parece que el problema no está ahí.
no está en el texto de la ley, como lo mencionaba ya Ana Lorena, es una ley modelo, digámoslo así, para otras latitudes. La experiencia nos ha demostrado que tanto las leyes bien hechas y las mal hechas se aplican mal prácticamente de manera indistinta, más aún cuando se trata de temas tan delicados como violaciones a derechos humanos. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿a qué le tenemos que estar apostando como organizaciones que acompañamos a víctimas? ¿Al fortalecimiento de la ley? Sí, quizá en algunos supuestos pueda ser relevante, pero ahí me parece particularmente relevante una de las conclusiones a las que se llega en el informe. Simple y sencillamente, no es factible que una sola institución asuma la carga de atender las dimensiones de la crisis de derechos humanos que estamos enfrentando. No podemos ni debemos esperar que las instituciones de atención a víctimas reemplacen al Estado en su conjunto y que funcionen como oficinas todopoderosas para atender las necesidades de las víctimas. Es un modelo simplemente insostenible frente a la realidad que estamos enfrentando. Y reconocer esto puede ayudarnos a comenzar a explicar por qué existen tantas barreras a la entrada. ¿Por qué la CEAF se niega a realizar reconocimientos de la calidad de víctima de voluntad propia? ¿O por qué litigan tan agresivamente las resoluciones en su contra? Ya el solo hecho de que el registro de víctimas a 2019 estuviese compuesto por apenas poco más de 27,000 personas y que de esas ni siquiera 1,000 hayan podido todavía acceder a una indemnización, nos habla de que este modelo es incapaz de cumplir con las expectativas que tienen los cientos de miles de víctimas que están allá afuera. En algunos casos, esperando en la línea para acceder a la reparación desde hace más de 40, 30, 20 o 10 años. Es ingenuo esperar que las instituciones de atención a víctimas sean capaces de atender de manera efectiva el reto que tienen enfrente, cuando ni siquiera han sido capaces de atender adecuadamente los casos que más reflectores han acaparado o que tienen alguna condena internacional. Muestra de ello son los pendientes públicamente conocidos como, por ejemplo, del caso Radilla y de otros muchos conocidos que incluso han llevado a condenas por parte de la Suprema Corte contra la CEAF. En ese sentido, también es irrazonable hablar de que la CEAF es una institución de justicia transicional, como muchas personas lo han pensado o se han querido plantear, o un mecanismo extraordinario de reparaciones. Por más que podamos diferir respetuosamente en los conceptos, es claro que la institución no está pensada para ser capaz de operar exitosamente en un contexto institucional imperfecto, de origen, como ya lo planteaba Ana Lorena, en donde además la cantidad de víctimas rebasa por mucho cualquier capacidad institucional. De ahí es que desde la COMI seamos tan insistentes en que debemos transitar hacia otros modelos. El informe en ese sentido tiene recomendaciones muy importantes que pasan por reconocer que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas se enfrenta a un contexto de macrocriminalidad en donde se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de manera masiva que han dejado a cientos de miles de víctimas en necesidad de acceder a medidas para garantizar su derecho a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral, por lo que se debe adoptar un enfoque más de prevención de atrocidades masivas y de justicia transicional. Por supuesto que no tenemos la respuesta inmediata de qué es lo que tendría que sustituir al modelo actual, y eso tampoco debe ser interpretado, y aquí sí quiero ser súper enfática, como un llamado a eliminar o continuar debilitando las actuales instituciones de atención a víctimas. No, simplemente consideramos que este diagnóstico debe ser un punto de partida para emprender un diálogo serio que nos permita comenzar a imaginar una alternativa viable y efectiva. De otra manera, me parece que solo continuaremos alimentando la sensación de impunidad y abandono entre las víctimas, y los discursos de las autoridades a cargo de la agenda de derechos humanos pasarán a la historia así, como discursos. Entonces, yo aquí lo dejaría y gracias otra vez. Encantada de estar por acá.
Muchas gracias, Grace. Yo creo que, o sea, pones el dedo en la llaga y precisamente eso es lo que, pues el objetivo de este informe conjunto, cuando lo estuvimos comentando en Gire, dijimos no basta con la experiencia de Gire porque además, pues es un tema muy específico. Hemos logrado algunos dictámenes y sabemos que esa no es la regularidad, que además frente a la situación en la que estamos, esa no es la realidad para las víctimas de este país. Y por supuesto que, bueno, ahí para nosotros era muy importante esta colaboración con organizaciones con el prestigio de la Comisión de Fundación para la Justicia. Y esto que dices, o sea, vemos los números, vemos los datos duros y lo que representa, lo que se atiende desde la SEAR, desde el Sistema Nacional de Víctimas a través de los datos oficiales, es una cantidad ínfima frente a la situación de emergencia que estamos viviendo en este país, de violaciones graves a los derechos humanos y de violaciones en general a los derechos humanos. Y pues justo esta es la idea con las recomendaciones que hacemos. Yo creo que además estas tres organizaciones entendemos que tenemos que utilizar el derecho eso como una herramienta para que efectivamente exista justicia, para que cuando hay una violación a los derechos humanos, el derecho sea un facilitador y que las instituciones se conviertan en facilitadoras para resarcir esa situación, para reparar de manera integral. Y lastimosamente, pues esa no es la realidad y ahí nuestro llamado al Sistema Nacional de Víctimas, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero sobre todo al Estado mexicano para que, como bien señalas, Grace, esto se entienda y se haga una política de Estado en donde no sea una institución en la Ciudad de México con delegaciones en los estados, porque la dimensión del problema es en todo el territorio nacional y alcanza a una cantidad inimaginable de personas. Y bueno, ahora tenemos aproximadamente 20 minutos para contestar y para comentar sobre las preguntas y los comentarios que las personas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy han presentado a través del chat. Saludar y nos da muchísimo gusto que tengamos personas que nos acompañan desde Veracruz, Tlaxcala, aquí en la Ciudad de México, Coahuila, Puebla, Oaxaca, y bueno, tenemos comentarios de situaciones que, por ejemplo, nos comentan en el chat en Oaxaca, no se cuenta con la comisión de víctimas y esto ha dado pie a que se tengan que reponer procesos penales porque no había asistencia a una asistencia victimal a pesar de que había esta representación. Entonces vemos en realidad cómo con estas buenas intenciones, por decirlo de alguna manera, de que existan estas instituciones, en la realidad no existen y acaban siendo obstáculos para el acceso a la justicia, para la investigación de los casos. Ya nos contaba Ana Lorena cómo en muchos de los casos pues han tenido que declinar de esta asistencia victimal de la propia SEAP porque no están ayudando en términos del acceso a la justicia y de la investigación y sanción a los responsables. Y bueno, aquí voy a retomar, si les parece bien, tomo tres preguntas y doy el espacio para Ana Lorena y para Graciela. Y bueno, ya si hay algo que yo pudiera comentar o agregar, lo haré de esa manera. Pero bueno, a ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Saben si el Estado no ha pensado en alguna otra propuesta más ágil y menos burocrática con visto bueno de las familias y de las víctimas y las organizaciones que permita una administración mejor del fondo de reparación? La otra pregunta nos la hace Luisa Freire. Dice, ¿piensan que una reingeniería institucional, con una reingeniería institucional se logre efectividad en donde sean suficientes las áreas de profesionistas especializadas con organizaciones civiles para resolver los casos y mejor redistribución de recursos propios que reduzcan el burocratismo flexible a favor de las víctimas? Y tengo por aquí otra de Areli, que bueno, es una cosa, es una pregunta pues muy de fondo y que creo que no tenemos la respuesta, pero nos dice, ¿cómo cuantificar el daño moral?
cuánto es suficiente para resarcir los sentimientos de una persona. Sabemos que existen parámetros y criterios, pero cuánto es suficiente en estos casos de violaciones a derechos humanos. Entonces, dejo estas tres primeras preguntas y Ana Lorena, te paso el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera parte es, nosotros sabemos que hay ahorita ya una iniciativa que se está moviendo desde el impulso de algunos senadores que hicieron alguna revisión actualmente de la ley. Entonces, sería muy bueno que, igual también sería bueno que nosotros pidiéramos que fuera pública, ¿no? Que se pudiera colocar en algún lugar de forma pública para que hubiera estos debates mucho más amplios. Yo les soy honesta, yo no he tenido todavía oportunidad de revisarla porque es muy reciente, pero al parecer sí hay como una intención de cambiar la ley, ¿no? Y bueno, yo ahí nada más volvería al mismo comentario, o sea, podemos cambiar la ley 1000 veces, pero lo que necesitamos cambiar son las prácticas, porque si vamos a cambiar la ley con las mismas prácticas y con la misma gente que está al interior de la CEA, pues es muy difícil. O sea, en el mismo chat estaban comentando varias personas, o sea, lo que implica qué tipo de personal tendría que estar trabajando en estas instituciones. Y tiene que ser personal con vocación de atención a víctimas. Eso definitivamente, no cabe la menor duda que ese es el perfil que tienen que tener, además del perfil técnico necesario para todo esto, ¿no? En la segunda parte, sobre lo que comentan de qué forma puede repararse el daño me la repites, por favor, Rebeca, que decía que el daño moral, ¿no? Exacto, el daño moral, ¿cómo cuantificar el daño moral frente a las violaciones de derechos humanos? Que creo que, o sea, ella misma, Arely, nos comenta, sé que existen todos estos criterios y, por ejemplo, desde el caso de Ijire, nosotras hemos echado mano de algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero creo que no quisiera interpretar a Arely, por favor, si estoy diciendo algo mal, pero creo que en términos de principio y pues la afectación que implica en muchos casos la violación a derechos humanos a nivel pues emocional y pues en la integridad al final del día de las personas. Sí, yo creo que ahí también agregaría justamente eso, o sea que ya hay criterios internacionales de los cuales podemos partir para interpretar cómo cuantificar el daño moral y el daño material, porque no solamente es el daño moral, o sea, a veces creo que de las primeras dificultades que tenemos es también la cuantificación, por ejemplo, en el tema de un homicidio, de una desaparición, el daño material como tal, ¿no? O la parte pecuniaria también que correspondería a esto. Nosotros, por ejemplo, lo que nos ha tocado todavía enfrentarnos es a que muchas de las instituciones intentan utilizar como criterio, por ejemplo, para el daño material y para el daño moral, los criterios establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y eso ha sido una cosa que nos ha tocado mucho pelear porque nosotros decimos, ojo, aquí no estamos ante una situación laboral, ¿no? Donde esto pudo haber sido causado incluso por un accidente. Aquí estamos, y en el caso de las organizaciones, en la mayoría de nuestros casos son casos además de violaciones o de graves violaciones a derechos humanos, donde los criterios tienen que ser otro. Entonces, o sea, no hay que empezar desde cero, hay criterios ya establecidos, primero en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay criterios muy claros, la propia Ley General de Víctimas tiene criterios claros, nuestra propia jurisprudencia también ha avanzado en algunas cuestiones, en criterios establecidos para esto, y creo que ahí tenemos como la ruta para esto. En nuestra experiencia, o sea, con el trabajo con víctimas, y me acuerdo mucho, sobre todo en el peritaje que hicimos en el caso de la masacre de Cadereyta, donde algunas de las cosas que incluimos fue la reparación colectiva a la comunidad, porque con el grupo que trabajamos, era un grupo de 9 migrantes que todos salieron de la misma comunidad y todos se conocían entre ellos, y además era gente muy apreciada por la comunidad, ¿no? Como de las cosas que recuerdo por el comentario que tú haces, Arely, las familias se negaron a que llamáramos el peritaje como peritaje en reparación, porque lo que ellas dijeron es, aquí no nos van a venir a reparar nada. O sea, esto no se va a poder reparar jamás. O sea, lo que les pasó a nuestros familiares
En el caso de Cadereyta, pues ustedes recordarán este caso, es un caso de una masacre donde se encuentran 49 torsos de personas. A la fecha no hemos encontrado ni el cráneo ni las extremidades. O sea, imaginemos por lo que pudieron haber pasado estas familias con este caso tan terrible. Y ellas decían, no hay forma en que se nos puedan reparar. Y entonces decidimos llamar al peritaje como peritaje de resarcimiento, ¿no? Porque evidentemente esto no se puede reparar, pero sí insistir mucho que más allá de los temas pecuniarios, que es importante determinar, porque hay gente que sí necesita el apoyo para poder seguir un camino de justicia. Muchos de los casos que representamos, Graciela lo dijo, o sea, la fundación en tiempo de pandemia tuvo que hacer cosas que no hacía antes, que fue salir a buscar recursos para que las familias tuvieran para medicamentos y para que tuvieran para cosas básicas para subsistir. ¿Cómo trabajamos con familias el tema de justicia cuando las familias están preocupadas por cosas básicas como de qué van a vivir los hijos que quedaron sin padres, o de qué van a vivir ellas mismas, o cómo van a afrontar cosas básicas de salud que son secuelas de la propia victimización? Tuvimos que hacer cosas que no hacíamos, como salir a buscar fondos para esto, ¿no? Y esa no es nuestra tarea. Y creo que en el fondo, a pesar de todo esto, a pesar de que es necesario para muchas familias contar con recursos básicos para ese tipo de atenciones, lo que no hay que olvidar es que las familias lo que piden es justicia. Esta es una de las peticiones fundamentales, justicia y que los busquen. Y me gustó mucho la intervención de Graciela, y sobre todo en la parte que decías, Grace, que no es cosa nada más de la CEAB. O sea, la tragedia tremenda que enfrenta el país no se va a resolver solamente con la CEAB, ni se va a resolver tampoco solamente con la Fiscalía. O sea, tiene que ser una política de Estado. Y yo cerraría, tal vez, alguien habló de la reingeniería, sí es importante una reingeniería, pero más que reingeniería, yo diría con criterios establecidos y con metodologías eficaces para atender todo esto, ¿no? Cerraría diciendo que a mí me tocó en alguna etapa de mi vida encabezar la subprocuraduría de víctimas en la Ciudad de México, y a mí me tocó vivir un sistema de víctimas, la verdad que estaba muy bien establecido y que me parece que era un referente muy importante para todo el país. O sea, donde había un fondo específico que era un fondo emergente. Entonces, las víctimas en los primeros momentos lo que hacían era solicitar un fondo emergente, porque si había una víctima de violencia familiar o algún otro tipo de víctima que requería salir inmediatamente de su casa, tomar ciertas medidas, ahí podía contar por lo menos, no sé, para 3 meses de renta, para cosas emergentes, para enfrentar la situación que estaba viviendo. Y estaba ese fondo disponible y no era, o sea, no era nada burocrático. Se llenaba una solicitud, se hacía un estudio para las familias y se daba el dinero, o sea, casi de manera inmediata. Era un fondo, digamos, emergente concreto, ¿no? Era un solo fondo para eso. Pero después tenías a los centros realmente, digamos, metidos viendo el tema estructural de justicia, o sea, tratando de representar a las víctimas, porque de nada le va a servir a la víctima, por ejemplo, una víctima de una amenaza, el caso que tú contabas, Graciela, de esta víctima que fue amenazada, en el caso del feminicidio de Carla Pontigo, la señora Esperanza, también una persona amenazada. Pues de nada sirve que le estemos dando fondos emergentes todo el tiempo, sino lo que se requiere es saber quién es el agresor, quién la está amenazando, para que se frene de fondo la agresión. Entonces, yo creo que hay que ir a ver estos modelos, y hay que ir también a ver que se requiere una visión estatal, porque si contáramos con un mayor enlace con el sistema de educación, con el sistema de salud, o sea, con las propias instituciones que tiene el Estado, me parece que las víctimas podrían tener otra realidad frente a lo que enfrentan, ¿no? Pero para esto se requiere una voluntad de los gobernadores y una voluntad del presidente de la República, para que estas cosas pudieran cambiar en beneficio de las propias víctimas. Muchas gracias, Ana Lorena. Grace. Y bueno, yo en realidad estaría totalmente de acuerdo con todo lo que Ana ya ha mencionado. O sea, me parece que las tres preguntas que nos hacen, pues, o sea, yo estaría en el mismo sentido que Ana Lorena. Sí pensaría en una reingeniería, pero, o sea, yo creo que la cuestión es clara. O sea, me parece que es el tema del presupuesto para enfrentar esta crisis humanitaria que tenemos, ¿no? De dimensiones
impensables, ¿no? Y el presupuesto dirigido, sí, a un sistema de atención a víctimas que esté coordinado con todos los estados, por un lado, a un sistema de atención a víctimas que tenga la capacidad o sea, el personal necesario. Yo recuerdo que en su momento, cuando Carla Quintana estaba al frente de la asesoría jurídica, decía, pues es que somos realmente muy pocos para enfrentar toda esta crisis, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es importante pues pensar en un presupuesto acorde a la crisis que estamos viviendo. Y eso por el lado de la reingeniería y de la coordinación entre las instituciones. También de acuerdo con Ana Lorena que lo que se necesita es la justicia, ¿no? Y se necesita el acceso a la justicia, a la reparación, a la verdad, a la memoria. Pero hay muchas ocasiones en que las víctimas como esta víctima que acompañamos desde la comisión que les comentaba, que la situación es simplemente insostenible para ella, para insistir en lo que se decide, en lo que seguimos litigando, en lo que la CEAVI sigue presentando recursos agresivos, pues está la vida de ella, ¿no? Y también, como Ana Lorena lo comentaba, desde la COMI, durante esta época, pues también hemos tenido que buscar una serie de fondos urgentes para poder intentar pues sobrellevar la situación con las víctimas. Ahora, ustedes saben, pues la desaparición del fondo también, con el tema de la desaparición de los fideicomisos y que se llevó el fondo y que ahora, pues parece que vamos como un poco hacia atrás, ¿no? Y la otra cuestión que me parece importante también señalar es, hay como una cierta, yo no sé si indiferencia de alguna forma, pues cuánto tiempo estuvo acéfala, ¿no? La comisión, el dinero que se le ha quitado por un lado y cuánto tiempo estuvo acéfala, digo, ahorita finalmente ya Yuri entra, ¿no? Pero lo cierto es que eso demuestra la falta de voluntad política o la incapacidad, insisto, la incapacidad del Estado de enfrentar esta crisis humanitaria y que por eso vuelvo a lo que siempre insistimos desde la comisión. Necesitamos un plan extraordinario de reparación integral frente a esta situación extraordinaria, crítica, de crímenes atroces, de miles y miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y perdón, en cuanto al daño moral, lo último, en cuanto al daño, el tema de la cuantificación del daño moral, en efecto, pues sí existen ya parámetros, como bien lo decía Ana Lorena, desde los ámbitos internacionales y quizá ahí la cuantificación también tiene que ver partiendo de estos parámetros, pero atendiendo al caso concreto y a la situación específica, pues de cada caso. Entonces, con base en esos dos parámetros es que se puede cuantificar de alguna forma el daño moral. Muchas gracias, Grace. Pues, justo, ya andamos justas de tiempo. Agradecer muchísimo a quienes nos han acompañado desde Yucatán, a la querida Sandra Peniche y a todas las personas que nos han hecho el favor de asistir de manera virtual a esta presentación de este informe. Sin reparación no hay justicia, una experiencia desde el trabajo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Yo creo que es muy claro cómo el Estado tiene una obligación de, por supuesto, de prevenir, de garantizar y de realizar los derechos humanos, pero en los casos que desafortunadamente es la situación en la que nos encontramos en el país, de violaciones a derechos humanos, sin lugar a dudas, la obligación de reparar de manera integral es una obligación constitucional, es una obligación que tienen que cumplir a cabalidad y, como lo hemos señalado, no depende únicamente de una institución federal
como es la Comisión Ejecutiva de Atención a la Víctima, sino de todas las autoridades en todos los niveles, y ahí es fundamental pues que haya esta decisión, esta política de Estado que impacte en el actuar de todas las autoridades y que efectivamente pues se reconozca la gravedad del problema y se tomen las medidas adecuadas para atender esta grave situación que desafortunadamente estamos viviendo en México. Este informe tiene, pues, como ya les comentaba, el objetivo de presentar esta situación que hemos obtenido a través del trabajo y de la experiencia de estas tres organizaciones, pero también tiene como fuente de información los datos oficiales obtenidos por solicitudes de acceso a la información e información pública que presentan las autoridades. Ya está disponible en el sitio web de Gire. Les voy a poner aquí en el chat la liga. Vamos a estar compartiendo desde las redes sociales de las tres organizaciones el informe. Contamos también con un resumen ejecutivo sobre el contenido de este informe, y pues una vez más agradecer la confianza y este trabajo colaborativo. Yo estoy absolutamente convencida de que frente a la situación que estamos viviendo hay que juntar esfuerzos y juntas nos hacemos más fuertes. Entonces, muchísimas gracias a Graciela, muchísimas gracias Ana, y muchísimas gracias IntelliJuris por facilitar este espacio que tenemos cada mes. El próximo, en febrero, nos vamos a ver con otro tema, el tercer jueves de febrero, y pues aquí seguimos y muchísimas gracias por su asistencia.